Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase. Hoy es miércoles. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un recuento de lo que ya vimos el lunes, el martes, para llegar a hoy. Por eso vamos a recordar esto, que es lo que vimos el lunes, que necesitamos 3 pasos para investigar sobre un tema, definir el tema, investigar en fuentes confiables y seleccionar la información que consideramos importante. Después esta información la vamos a comparar con el esquema. ¿Recuerdan? Eso ya lo debimos haber hecho. Además, vimos que los textos comparativos son los que se caracterizan por explicar las semejanzas y diferencias entre dos temas, ¿sí? Los cuales suelen contener oraciones principales, que en las oraciones principales es donde se expone el tema central o idea más importante de el tema precisamente que estamos investigando, que queremos dar a conocer. Finalmente, estas oraciones principales siempre se van a acompañar de ideas secundarias para complementar. Recuerda que antes de redactar nuestro texto ya debemos de haber hecho nuestro esquema para acomodar todas nuestras ideas. Hoy vamos a ver la estructura del texto comparativo. Y ha sido todo un proceso. Primero investigamos, luego comparamos nuestra información y ahora ya que comparamos la información vamos a escribir el texto. Para poder hacer nuestro texto comparativo debemos de considerar estas 5 cosas. La primera es que contenga un título, como ya lo hemos visto en casi todos los textos que hemos hecho, debe tener título, una introducción, es decir, una presentación. Un ejemplo sería, el texto del que voy a hablar es sobre los remedios caseros. Este tema que me gustó porque es algo que se ha pasado de generación en generación desde hace mucho tiempo, explicando un poco por qué vas a hablar sobre ese tema. Después, el desarrollo y conclusiones, es decir, debe haber un desarrollo de nuestro tema y finalmente recuerda que concluirlo, o sea, decir qué resultado tuviste de esta investigación. Otra cosa que debemos de integrar también es incluir subtítulos para organizar el tema. ¿Qué es un subtítulo? No es lo que sale en las películas, ¿ok? No son esas letritas que salen en las películas. También se llama subtítulo, pero no a eso nos referimos. Un subtítulo es un segundo título, digámoslo de alguna forma, que se va a incluir para hablar sobre algo específico. Nuestro título es algo general, los remedios caseros. Y el subtítulo es el que va a estar abajito en el que dice, historia de los remedios caseros. Ese sería el subtítulo. Tranquilos, ahorita vamos a ver un ejemplo. La tercera cosa que debe de tener nuestro texto comparativo es que cada párrafo debe de empezar con una oración principal en la que sintetice el contenido. ¿Qué significa esto? Que en la oración principal debe de leerse de qué se está tratando ese tema o subtema. La cuarta cosa que debe tener el texto comparativo es que debe destacar, ya sabemos, similitudes y diferencias, si no, no sería un texto comparativo, o sea, se debe de ver en qué se diferencian nuestros dos temas que estamos teniendo. Y finalmente, utilizar nexos comparativos. ¿Qué son nexos comparativos? Ahí vamos ahorita. Justamente de eso vamos a hablar. Justo lo que les mencioné hace un ratito, vamos a estar haciendo un repasito chiquito sobre los nexos en caso de que no se acuerden que es un nexo. Un nexo nos ayuda a unir dos frases. En este caso, nos va a ayudar a comparar dos cosas. Uno de los nexos que podemos usar es así como y se aplica de la siguiente forma. Le interesa la música así como la literatura. Hay dos cosas, música y literatura. El siguiente dice que puede ser el nexo más que, menos que o igual que. Y el ejemplo que nos ponen es Juan es más alto que Jaime. Aquí está más que. El tercero dice que puede ser el nexo tal como, mejor que o peor que, en el que vemos que nos ponen este libro es mejor que el tuyo. Finalmente, otro nexo es tanto como, y el ejemplo dice, le atrae tanto el estudio como los deportes. Hay dos cosas, dos comparaciones, el estudio y los deportes, y los está comparando. Le atrae tanto el estudio, o sea, también el estudio, pero también los deportes. Estos nexos nos ayudan a redactar mejor, a unir mejor nuestras ideas, siempre usando comparativos, siempre comparando. Vamos a ver ahora un ejemplo de un texto comparativo, ya para ir cerrando, para ir terminando la clase de hoy. Aquí está lo que yo les mencionaba. Voy a usar otro color. Aquí está.
Mi título es Los autos Cadillac y los Buick. Ya de entrada estoy mencionando que estoy comparando los Cadillac con los Buick. El subtítulo, lo que les dije hace un ratito, que es un subtítulo, es un tema en el que se va a dividir nuestro tema grande, digámoslo de alguna forma, es tamaño y peso. Pues en esta primera parte voy a estar hablando del tamaño y peso de los Cadillac y de los Buick. Dice, un auto Buick y un auto Cadillac, ambos fabricados por General Motors, son similares en muchos aspectos. Y aquí ya estoy definiendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había que definir también similitudes y diferencias? Bueno, aquí digo que son similares en muchos aspectos. Un auto Buick mide más de 5 metros y pesa más de 1.380 kilos. Es grande y se desplaza muy bien en el camino. En el siguiente estoy hablando del consumo de gasolina. Ese es mi segundo subtema o subtítulo. Igual que un auto Buick, un Cadillac consume relativamente poco combustible. Aquí ya estoy comparando otra vez. Comparados con los autos económicos más pequeños producidos por el mismo fabricante. Y mi conclusión, ambos autos mantienen un cierto nivel como autos lujosos. ¿Se dan cuenta cómo esta persona que redactó este texto comparativo hizo justamente las comparaciones entre los dos autos? Y justo usó también nexos. Más de, pesa más de. Todo eso es lo que debemos de agregar cuando vayamos a hacer nuestro texto comparativo. Hoy aprendimos la estructura de un texto comparativo. ¿Qué debe de incluir un texto comparativo? Primero, título, introducción, desarrollo y también nuestras conclusiones. Segundo, subtítulos para organizar el tema. Puede tener más de 2 subtítulos, los que quieras tú, considerando la información que hayas obtenido. 3. Empieza cada párrafo con una oración principal que sintetice el contenido o que nos explique un poco sobre ese subtema. 4. Destaca las similitudes y diferencias. Menciona en qué se parecen y en qué son diferentes. Este chico que hizo el texto comparativo anterior, nos dimos cuenta que sí marcó las similitudes, pero casi no las diferencias. Tú, cuando hagas el tuyo, tienes que marcar similitudes y diferencias. Finalmente, el número 5 es utilizar los nexos comparativos. Estos son para que nos ayude a hacer más fácil nuestro texto, ¿ok? Son como unos pequeños truquitos para hacer más fácil nuestro texto comparativo. La tarea de hoy, realiza la página 158 de Santillana, que es un ejercicio chiquito. Graba un audio video realizando la lectura que está en la plataforma y plasma la versión final de tu texto comparativo. Ya que hicimos el esquema de la clase pasada, ahora sí lo vamos a hacer como un texto, vaciar toda nuestra información en un texto con todo esto que ya vimos en la clase de hoy. Lo puedes copiar en tu libreta los 5 pasos para que lo tengas pendiente a la hora de redactar ya tu texto comparativo. No olvides que es súper importante agregar la referencia de dónde obtuviste la información. Eso lo debiste haber hecho desde el principio cuando hicimos las tarjetas. Así que ahí puedes obtener tu información. Eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Que tengas un excelente día. Adiós.